Buenos días a todos. Buenos días a todos. Esperamos 5 minutitos más y arrancamos. Buenos días a todos nuevamente. Esperamos un minutito más y ya empezamos. Les agradecemos que tengan sus micrófonos en mute y sus cámaras apagadas también. Ya estamos por empezar. Gracias. Buenos días nuevamente. Espero que se escuche bien, si no me avisan. Estamos con la segunda parte del módulo de hoy, de Evolución 2020 de ADEPA, en asociación con el Facebook Journalism. Ahora la presentación va a estar a cargo de José Pochat. José Pochat es el gerente general de la Gaceta de Tucumán. José ingresó en el año 1997 en la Gaceta para llevar adelante un proceso de reingeniería de la empresa, y hoy en el 2020 nos va a estar contando cómo se ha desarrollado toda su estrategia de sustentabilidad basado en la relevancia de la marca y la diversificación de los ingresos. José, es un placer tenerte acá con nosotros. Así que te dejo el espacio para compartir y para que nos veamos. Dale, espérate que comparto pantalla primero. ¿Se ve ahí? Impecable. Ponerlo en pantalla completa. Ahí está. Dale. ¿Está? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias a DEPA por la invitación y a vos, Luis, por ayudarme en este recorrido, y a Facebook también por darnos esta posibilidad de charlar entre todos, porque un poco esa es la idea. Creo que Gabriel lo mencionó bien en la charla anterior. No sé si me siento en condiciones de dar una clase o más bien compartir con tantos colegas un recorrido que estamos todos llevando adelante con las mismas dudas, con los mismos problemas y los mismos desafíos. Así que un poco los invito a eso, a que hagamos un recorrido y analicemos qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y qué estamos haciendo desde la Gaceta para ver si de alguna manera los puedo ayudar a que saquen alguna idea que les sirva. En primer lugar,
Vamos a ver algunos gráficos bastante deprimentes, un poco para entender el camino que recorrimos hasta el momento que estamos hoy. En este gráfico lo que estamos viendo es de alguna manera el comportamiento de la venta de los diarios en el país desde el año 58 en adelante, todas esos toboganes que se ven, esta caída que ven acá es la caída del Rodrigazo, después está la de Malvinas, después está la de la hiperinflación, después está la del 2001. ¿Qué ha ocurrido en el pasado con todas estas caídas abruptas de circulación? Que en casi todas de ellas en algún momento algo o bastante de esa caída se recuperaba. A partir del 2009 esa situación cambió. A partir del 2009 las caídas que se produjeron desde la crisis financiera del 2008 en adelante produjo un tobogán en la venta del diario papel que no se recuperó. Si tomamos un promedio de lo que fue la caída de los principales diarios del país, desde el 2009 hasta hoy, hasta diciembre del 19, cayeron un 54%. En el caso nuestro de La Gaceta, quizás tuvimos un poco más de suerte, entre el 2009 y el 2015 más o menos la circulación la habíamos logrado mantener, pero desde el 2015 en adelante empezamos a repetir los índices de caída del resto de la industria. Bueno, esto trajo consecuencias como esta, que lo mismo que acabamos de ver que ocurrió en el país, ocurrió en todo el mundo. Este es un gráfico que muestra la caída de las redacciones, de los empleados dentro de las redacciones, los periodistas, de los planteles, que llegó a casi un 50% desde el 2008 en adelante, lo que muestra de alguna manera el impacto de lo que acabamos de ver. Y esto es lo que viene pasando un poco hace años también, ¿no? Los ingresos por publicidad papel que se fueron perdiendo, que es la línea roja que vemos ahí arriba, no se logran compensar en absoluto con lo que es la caída, con lo que es la evolución de la facturación digital. En el cuadrito que ven abajo a la derecha es el mismo gráfico, pero en lugar de los diarios de Estados Unidos es el caso de La Gaceta, que si bien entre el 2012 y el 2015 la publicidad más o menos tuvo un buen comportamiento, en el resto de los años tuvo exactamente el mismo comportamiento que a nivel mundial y a nivel país. Y la línea que ven abajo, también en el caso de La Gaceta, muestra la evolución de los ingresos digitales, que sufre el mismo problema que en el resto del país y del mundo. La realidad es que ya no podemos discutir que el viejo modelo de negocio está en crisis, un viejo modelo de negocios que algunos de nosotros, quizás los más veteranos, disfrutamos de alguna manera en esas épocas que cuando creíamos que las cosas estaban difíciles, no pensábamos qué tan difíciles se podían poner después. Y era un modelo de negocio basado principalmente en contar con una fuerte circulación papel, que uno iba a las agencias de publicidad, sacaba pecho, tiraba el IBC sobre la mesa y después estaba en la habilidad o no de esa negociación cuánto podía llevarse de ese share publicitario. Bueno, eso cambió, ese modelo de negocio todos sabemos que ya no existe más y el peso del IBC ha pasado de alguna manera a formar parte de la historia. Y estamos en una situación como esta que vemos acá. Este es un cuadro que robé, creo que de una presentación de ayer, donde muestra claramente que tenemos quizás hoy, si sumamos la audiencia papel y la audiencia digital, tenemos hoy quizás más audiencia que nunca en la historia, sin embargo los ingresos no paran de descender. Y la realidad del mercado con la que tenemos que competir es un poco esta. Lo que ven en esta imagen ustedes acá es un chat real, es un chat tomado de una discusión de padres de un colegio acá de Tucumán que querían sacar una solicitada con motivo del tema de la ley de educación sexual. Y ellos debaten en el chat y dicen, estimados, en otro grupo de padres en el cual estoy incluido, estamos con la idea de poner una solicitada en La Gaceta, y dice, uno de los padres que es especialista en publicidad sugirió apuntar a las redes sociales. Una campaña básica en redes sociales llega a entre 100 y 150.000 lectores directos. Por suerte sale un momento de alguien a defendernos y dice, el destinatario del mensaje es el ministro de Educación. Creo que la solicitada en diarios lo compromete más. Sería bueno complementar a través de las redes. Bueno, esta discusión
tiempo atrás hubiese sido impensable, o sea, impensable que alguien se cuestionara si quiere bajar línea o quiere publicar una solicitada, que piense en otro ámbito que no sea el diario papel, y en ese caso, en el caso de Tucumán específicamente, el caso de la Gaceta. Bueno, eso terminó, eso no existe más, y tenemos que asumir que no existe más. Hay 4 puntos que tenemos que tener en cuenta, me parece a mí, para entender qué es lo que tenemos que encarar y qué es el desafío que tenemos por delante. Primero, que debemos asumir que el 70% de la publicidad está en manos de los buscadores, está en manos de Google y Facebook, y eso no va a cambiar para mejor, al menos en el corto plazo, y creo que tampoco en el mediano. El modelo basado solo en ingresos por publicidad no parece sostenible, creo que también cada vez todos lo tenemos más claro. Entonces hay que profundizar una estrategia de sumar también ingresos de los contenidos. En el camino lo más importante es no descuidar el papel, por lo menos en el caso nuestro, donde todavía el papel significa una enorme porción de nuestros ingresos, y al mismo tiempo no perder relevancia en el camino. ¿A qué me refiero con la relevancia? Nosotros no podemos perder la centralidad de la información, no podemos perder ser los referentes de todo lo que se informa en nuestras plazas. Así que nosotros lo que decidimos es recorrer un camino basado en 3 ejes fundamentales. Un eje era diseñar una herramienta que nos ayude a dar una sobrevida al papel, por lo que les estaba hablando hace un rato, y alargar un poco la transición entre aquel viejo modelo y el actual. Y esa herramienta, en el caso nuestro, al menos nos lo planteamos desde un punto de vista que no podíamos generar una herramienta que esa herramienta nos costara más que los beneficios que esa herramienta podía producir. Me estoy hablando específicamente del Club La Gaceta, ¿sí? Un club de lectores que también, insisto, no solamente debía sustentar la circulación papel, sino que además debía autosustentarse para no ser una carga más dentro de los costos de la compañía. El segundo eje era crear nuevas plataformas que nos ayuden a generar ingresos y a la vez mantener o incrementar nuestra relevancia. Así que nos lanzamos a hacer la TV tradicional y también en streaming, y creamos un equipo de redes además, que últimamente nos está dando buenos resultados, y también en los últimos meses hemos incursionado en el tema de podcast. Y el tercer eje era empezar a cobrar por los contenidos online. Y todo esto era hacerlo apalancado en una marca tan fuerte como la de La Gaceta y tan fuerte como seguramente es la mayoría de las plazas y los diarios que ustedes integran. Después de estudiar muchísimas alternativas, estudiamos el caso del Mercurio de Chile, estudiamos el caso de La Nación, estudiamos el caso de otros diarios latinoamericanos, nos decidimos a lanzar nuestro propio club, que inclusive en algún momento no nos animábamos a generar toda la estructura que era necesario para hacerlo, y fantaseamos con comprar formatos ya existentes y demás, pero finalmente, después de un largo debate interno, nos animamos a armar nuestro propio equipo. Gracias a eso hoy tenemos un club muy exitoso, que tiene 70.000 socios activos, tiene un esquema de compra de entre 2, 3 y hasta 7 días por semana. Este club, este número claro que es pre-pandemia, en la pandemia bajó cerca del 50%, que esperamos que cuando se normalice la actividad deberíamos recuperarlo sin problema. Este club mueve en consumo 120 millones de pesos por mes, y los socios realizan unas 80.000 operaciones, o sea que generan tickets promedio de alrededor de 1.500 pesos por operación. La tasa de uso del club, la individual es muy alta, a nivel general, comparando quizás con otros clubes, es del 43%, y la tasa de uso por familia es del 75%. Contamos además con 400 comercios que le integran, que tiene todo tipo de rubros, gastronomía, bueno, entretenimiento, indumentaria, bueno, lo que todos ustedes conocen de los clubes. Y para su ingreso, esta es una novedad, quizás no es aplicada en el resto de los clubes, para que un comercio participe del Club La Gaceta, debe pagar un fee de ingreso y además participar en forma paga de suplementos especiales que se van haciendo a lo largo del año. Después del club nos animamos a lanzarnos a la TV, lo hicimos en el 2017, fue toda una aventura para nosotros. Largamos un programa político en Tucumán, comprando un espacio en un canal abierto,
y salía todos los miércoles a las 22 horas, y fue un programa que enseguida se transformó en un programa sumamente exitoso desde el punto de vista tanto de la influencia como de la audiencia. Y ya llevamos más de 100 programas al aire, y se transformó, por supuesto, en el principal programa político de Tucumán, y hasta recibió en su primer año de estar al aire el premio FOPEA por una investigación periodística muy fuerte que se hizo sobre un fraude gigantesco en el Instituto de la Vivienda. Ese mismo programa que además tiene, que se transmitía, porque ahora voy a contar qué hicimos después, por vía del canal abierto, a la vez se transmitía en simultáneo por streaming en nuestra web. Más adelante nos animamos a más y construimos nuestro propio estudio, abandonamos el canal 10 y nos conseguimos un espacio en el principal cable de la provincia, que es el cable que tiene más socios, y nos cedieron un canal completo para que lo llenemos con toda la programación que generemos a través de la Gaceta Play. Hoy, de esa programación, estamos avanzando en forma muy prudente, no hemos llenado toda la grilla que nos permitiría hacer 24 horas de información. Tenemos hasta ahora 2 noticieros diarios, un programa de espectáculos, deportes, y también generamos entrevistas especiales ya dirigidas a un público quizás más sofisticado. El pasado mes tuvimos la premiación por parte de YouTube, que al haber superado los 100.000 suscriptores, nos dio la placa de haber llegado a esa cifra y nos permite ya soñar con otras cosas más. Por vía de on demand, la cantidad de reproducciones que produce nuestra producción televisiva, tanto en Facebook como en YouTube, va creciendo todos los meses y todos los años, y eso también nos va ayudando al tema de la relevancia. Y nos permite hacer cosas quizás como esta. Nosotros estos últimos días hemos tenido un episodio en Tucumán muy fuerte, que fue el crimen de un párroco, cuyo autor aparentemente habría sido un chico de clase media alta, así que toda la historia tiene los condimentos de una historia muy fuerte. Bueno, nos permite tomar la historia en ese programa de Panorama Tucumano, fijar novedades, contar cosas muy fuertes, y al mismo tiempo reflejarlo en la web, reflejarlo en las redes y generar todo un mecanismo multiplataforma que también nos permite al día siguiente volcarlo en el papel y al rato también volcarlo en el noticiero nuevo de la mañana. Entonces nos genera una sinergia y una inercia al mismo tiempo muy interesante, que nos permite un poco lo que hemos buscado con esta idea de volcarnos a los medios electrónicos, que era no perder centralidad nunca en ningún momento del horario del día. O sea, si tenemos centralidad a primera hora de la mañana con lo que hicimos con el papel, la recuperamos a la centralidad después cuando el papel ya es algo viejo y generamos los contenidos en la televisión, y al mismo tiempo los potenciamos a lo largo de todo el día con la web. Este caso creo que todos ustedes han escuchado, es el caso de José Alperovich, que era candidato a recuperar la gobernación, y fue a nuestro noticiero de la mañana, y bueno, tuvo un exabrupto con nuestro periodista, que quizás algunos dicen que por toda la repercusión que tuvo local y nacional, quizás hasta le haya costado el no haber accedido a la gobernación. Al mismo tiempo, también hicimos una fuerte apuesta por redes. Nosotros no veníamos haciendo un buen trabajo ahí, nos planteamos el problema, cómo superarlo, con este concepto de que las audiencias no solamente hay que esperarlas, sino que hay que salir a buscarlas. Y armamos un equipo especial de redes, que a partir de enero empezó a producir excelentes resultados, y nos está generando cada vez más presencia, tanto en Instagram como en Facebook. La apuesta que hicimos a partir de la pandemia fue una apuesta que no teníamos en mente realizar en el corto plazo, pero por algunos episodios y algunas ideas que nos incentivaron a hacerlo, decidimos hacerlo con una muy baja inversión. Creamos un pequeño estudio de audio para eso, y desde el inicio de la pandemia empezamos a producir contenido en formato podcast.
Llevamos 66 publicaciones organizadas con distintas temáticas. Los primeros que hicimos fueron sobre la pandemia, obviamente, y que fueron a mediados de marzo. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, y desde que comenzamos hasta ahora tuvimos más de 30.000 descargas. Insisto, con una muy baja inversión pudimos de alguna manera subirnos a esta plataforma. Y finalmente nos animamos a esta apuesta que la consideramos nosotros en alguna medida una apuesta central para la Gaceta, que fue lanzarnos a hacer las suscripciones digitales. Y la verdad que antes de lanzarnos a hacer esto, tuvimos inmensas dudas, dimos millones de vueltas, cada vez que queríamos incursionar en el proyecto, siempre había alguna razón para justificar no hacerlo, que el costo del sistema, que si no tenemos la gente, que no tenemos el suficiente desarrollo, que Tucumano no va a querer pagar por los contenidos, que no es el momento, que mirá el ejemplo de tal o cual, y que los diarios del interior quizás no podíamos porque no nos da la envergadura. Pero la verdad que antes de lanzarnos decidimos aceptar un súper gentil ofrecimiento de La Voz del Interior, de visitar La Voz del Interior y conocer cómo habían trabajado ellos esta aventura. Y la verdad que cuando estuvimos allí nos recibieron con enorme generosidad, nos mostraron lo que venían haciendo, y la verdad es que cuando vimos todo el proceso, empezamos a pensar que era posible para un diario del interior hacerlo. Y no solamente fue estudiar esa experiencia, sino que además La Voz nos dio la posibilidad de quitarnos uno de los principales miedos, que tenía que ver con el costo del sistema de suscripciones. Así que cuando vimos que el costo no eran esos costos internacionales en dólares que a uno lo acobardaban y te daban la sensación de que si no tenías éxito o un éxito rotundo, terminabas de alguna manera trabajando para ese sistema, nos animamos a salir. Previamente a salir con las suscripciones, lo que hicimos fue hacer un fuerte trabajo con el Signwall, ¿sí? A partir del 2017 empezamos a poner un límite de 20 notas para aquellas personas que querían continuar leyendo sin registrarse, o sea que a partir de las 20 notas la gente debe registrarse, y eso empezó a generar una cantidad de registros que nos iba permitiendo conocer a nuestras audiencias y trabajar para el proyecto futuro de suscripciones. El proyecto y el modelo que hemos implementado es un modelo híbrido, que tiene que ver con un límite de notas que en este momento está en 40, cuando lanzamos estaba en 80, y además lo combinamos con un sistema de contenidos premium que son absolutamente cerrados para nuestros lectores que no estén suscritos. En ese caso tenemos todavía enormes ensayos de qué es en una nota premium, qué no lo es. En esa misma visita que les recordaba recién de la Voz, ellos nos mostraron, por ejemplo, que en su momento ellos creían que las notas premium debían ser todas súper editoriales, de opinión, muy profundas, de investigación, y por ahí después nos mostraron que cuando hicieron una nota de servicio que tenía que ver con las ofertas de un shopping, también la nota premium había rendido muchísimo. Así que la selección de la nota premium es todo un tema, pero que es una fuente de conversión gigantesca, lo es. Y después, cuando armamos el proyecto, se armó un área de trabajo que abarca algo muy transversal, que es trabajar con la redacción, con sistemas, con datos, con marketing y con la gente del club. Y generamos 2 reuniones por semana, donde se analizan todas las métricas, se analiza la audiencia, el nivel de conversiones, el resultado de cada una de las acciones de marketing que se hace, y se toman decisiones muy importantes para el avance del proyecto. Bueno, se puso en marcha en junio del 19, y hoy acabamos de superar el día de ayer las 14.000 suscripciones, cifra que nos tiene muy contentos, ya que en nuestro proyecto inicial habíamos proyectado que en un año íbamos a llegar a 5.000, así que estamos casi más que duplicando el proyecto inicial. El sistema de gestión es el que nos ofreció la Voz del Interior, que es el Wilix, con un sistema que nos sentimos muy cómodos y que vuelvo a decir que es una excelente herramienta
para aquellos diarios que no queremos comprometer inversiones en dólares a futuro que nos compliquen de alguna manera la operación. Y la estrategia del precio que estamos aplicando es todo un tema, es una discusión interna también inmensa. Es una estrategia de precio que de alguna manera busca un equilibrio que evite canibalizar las suscripciones que involucran al Club La Gaceta, así que nosotros hemos lanzado quizás con un precio más alto que otras experiencias, pero es algo que, insisto, está en permanente análisis y debate. A título de ejemplo, la semana pasada nos hemos subido un poco a la moda del hot sale y lanzamos un descuento de miércoles, en principio iba a ser de miércoles a viernes, después nos entusiasmamos con los resultados y lo extendimos hasta el domingo, con un descuento del 50%, y la verdad que el resultado de nuestra primera incursión en una oferta de esa agresividad de precio nos generó muchísimos resultados. O sea, si ustedes ven aquí el comportamiento de las curvas de conversión, nosotros día por día veníamos en un promedio entre 35 suscripciones más o menos por día. Esta curva que crece acá en realidad no es el hot sale, sino que es todo el episodio del párroco asesinado. Después un poco se empieza a normalizar y justo nos subimos al hot sale y crecemos como locos y llegamos a hacer promedios por día de 200 suscripciones. Las razones por las que se convierte una suscripción también es todo un tema. Nosotros, si bien vamos analizando con todos los datos que hoy contamos, qué es lo que convierte, qué es lo que no convierte tanto y demás, hay múltiples razones. Esto que ustedes ven acá es un gráfico que muestra los choques contra el muro. Lo que ven en azul son los choques que tienen que ver con el muro propiamente dicho, con lo medido. Después lo que está en rojo es gente que accede directamente al sitio de suscripciones. Los que están verdes son las notas premium, y lo que está en naranja es el archivo, que nosotros hemos tomado una decisión de cerrar el archivo completamente para los lectores, salvo dejamos libre solamente los últimos 30 días. O sea que el archivo también se ha convertido en una herramienta de conversión. Y insisto en que el motivo de conversión es muy variado. Este chat que ven acá también es real, y es un chat que yo tuve con mi hija la semana pasada que me llenó de emoción prácticamente, porque me dice: ganaste, me acabo de suscribir. Entonces curiosamente le pregunto: contame qué te hizo hacerlo. Y me dice que cada vez me restringías más las noticias y cada vez leo más. O sea, la razón de conversión de ella es que se hartó de chocar con el muro. Nosotros trabajamos todos los días con una información que nos es muy útil. Hemos creado un panel para analizar minuto a minuto el comportamiento de cada nota que se sube a la web, y ahí tomamos la decisión de cerrarla, de dejarla libre, de dejarla medida, dejarla premium. Es un panel muy interesante, bastante polémico al principio, porque genera una suerte de puntaje de cada nota que se sube. Esa suerte de puntaje llega a manos del periodista y eso produce sentimientos encontrados, pero de alguna manera, por una combinación de variables, nos está diciendo cuáles notas están rindiendo y cuáles notas no están rindiendo, insisto, no solo en materia de conversiones, sino en materia de audiencia. Bueno, como les decía, hoy tenemos 14.116 suscripciones, tenemos un churn rate bastante bueno, que es del 1.8%, sobre una base total de registrados de 360.000 registros, tenemos una conversión del 3,9%, que también entendemos que es bastante buena y está por encima de nuestras expectativas. Nosotros el sistema de cobro que tenemos es a través de débito automático por las tarjetas de crédito, que es toda una historia también. Principalmente la principal tarjeta que se usa es Visa, después le sigue Naranja y Mastercard en porcentajes parecidos, después vienen el resto de las tarjetas. Y la verdad es que les decía que el tema de las tarjetas y la cobranza es todo un tema, porque, y eso lo he aprendido también en estas clases que estuvimos escuchando a lo largo de estos días, es que en casi todos los modelos lo que pasa es bastante parecido, que cuando hay una baja automática porque falla el cobro a través de la tarjeta,
no necesariamente es porque el cliente decidió no pagar, sino porque hubo algún problema en el sistema o algún problema en la pasarela de pago. Entonces, cuando tenés una cantidad de bajas automáticas, casi el 30% es gente que no tuvo la intención de darse de baja, sino que tuvo problemas con el pago y que después esas suscripciones se van recuperando de alguna manera. Y bueno, esta fue más o menos la evolución de nuestras suscripciones, que desde que largamos a hoy, es como una curva que es como agua en el desierto, ¿no? Es una curva una de las pocas curvas que estamos viendo en nuestro negocio que no para de subir y nos mantiene con bastante entusiasmo para seguir apostando. La distribución de ventas nuestras está muy lejos todavía de lo que queremos lograr. O sea, seguimos dependiendo un 70% del papel, un 24% de lo digital y un 6% de la televisión. Bueno, Gabriel en la charla anterior un poco mencionó este tema, ¿no? De cuál es el objetivo realmente y cuánto alcanza para dar vuelta a la ecuación. Cuando escuchamos un poco el ejemplo del New York Times y vemos el nivel de transformación que tuvo y demás, suena fantástico, suena increíble. A mí me suena como estar hablando prácticamente de la NASA, pero yo siempre digo que si bien son temas que nos parecen inalcanzables, quizás como horizonte, como objetivo, no hay que dejar de seguir buscando esos porcentajes de ingresos. En todo lo que nos está pasando, creo que hay tres premisas fundamentales que tenemos que asimilar. ¿Sí? Una es, y esto creo que les va a parecer a todos bastante común, es que los diarios medianos y chicos necesitamos de redacciones dóciles y flexibles. Cuando digo dóciles y flexibles no me estoy refiriendo a que tienen que ser débiles, y me estoy refiriendo a que tienen que sentirse las redacciones que no están siendo respetadas, sino que tienen que ser dóciles y flexibles en función de que tenemos que hacer más con menos. Esa es la realidad de nuestras economías, es la realidad de nuestras estructuras, y en ese sentido yo soy muy agradecido de nuestra redacción, porque la redacción de la Gaceta en ese sentido se han portado de maravilla, y cada proyecto que se tira sobre la mesa se toma con entusiasmo y se lleva adelante con enorme, insisto, flexibilidad. Y cuando hablo de flexibilidad, qué sé yo, por dar un ejemplo medio burdo, pero cuando va un fotógrafo a cubrir un entrenamiento de Atlético de San Martín, no puede volver él con una foto solamente cuando tiene una máquina capaz de filmar y quizás tirarle un video al noticiero de la mañana para que esa cobertura sea multiplataforma. Ese ejemplo del fotógrafo lo podemos llevar a muchísimos órdenes. Otra premisa es que los proyectos deben nacer de abajo hacia arriba. Esta es una, entre comillas, trampita que aprendimos de un consultor que nosotros contratamos hace muchos años para hacer una transformación en el papel, que fue Juan Varela, donde él planteaba que cualquier proyecto que uno quiera hacer, sobre todo con las redacciones de los diarios, es buscar el consenso y al mismo tiempo que la gente se sienta parte del proyecto, no que uno va y le impone una idea y entonces decir, queremos ir en esta dirección y hacerlo de esta manera. Entonces nosotros lo que hacemos es bajar las ideas, armar equipos de trabajo horizontales, que esos equipos de trabajo compren la idea de la compañía, y una vez que ellos lo internalizan y lo compran, logren aplicarlo con mucho más entusiasmo y más convencimiento que si uno se los impone desde arriba. Y después, algo que ya creo que dije antes, que los equipos deben ser transversales, ¿sí? Sobre todo en este proyecto de suscripciones, lo que uno se enriquece de los debates entre los periodistas, el sector comercial, el sector de marketing. Ahora estamos tratando de construir un sector más sólido de datos, de tecnología, incluso de recursos humanos. Cada vez que uno quiere mover piezas de aquí para allá, es importantísimo que esos equipos estén compuestos de esa manera. Otro tema que tiene que ver para estos tiempos y que tenemos que internalizar todos es que las métricas merecen nuestra atención más que nunca. No solamente debemos preocuparnos por el ranking en los buscadores, que es otra historia también, y ahí podemos debatir horas con los amigos de Facebook y de Google, sobre todo en Google, cuando uno siente a veces que tiene una primicia, o que tiene una información exclusiva, o que tiene una gran historia,
y la sube, y esa misma historia la toman otros medios, y cuando uno busca que es el originario de esa información en Google, y porque no hizo un buen trabajo de SEO, esa información está en cuarto o quinto lugar, y está primera un sitio local o no local, que de alguna manera tomó esa información, es un poco frustrante. Así que ese trabajo hay que hacerlo y es muy importante. El tema de las interacciones, lo que yo les contaba antes, lo que hicimos con el tema del equipo de redes, concentrarnos muchísimo en crecer en interacciones. Bueno, obviamente las conversiones, que ya hablamos mucho, y el tema también, no solamente sirve las visitas, sino sirve trabajar sobre la permanencia, ¿no? Y acá está todo el viejo debate sobre los clics y los clocks, y sobre el ego versus los ingresos. Nosotros estamos cada vez asumiendo con más fuerza, empezar a asumir que quizás está buenísimo contar que en el NOA somos el principal diario, que somos en Tucumán por lejos el que más visitas tiene y demás, pero ¿cuántas de esas visitas son realmente visitas y cuántas de esas visitas realmente se traducen en monetización, ¿no? Entonces, quizás hoy llegó la hora de empezar a concentrarnos mucho más que en el ego, en concentrarnos en cómo logramos que esas visitas permanezcan más en el sitio y generen ingresos de alguna manera. Bueno, así que nosotros lo que hacemos es empezar a mirar mucho más, no nos volvemos locos cuando perdemos alguna página vista por ir cerrando más el sitio, y sobre todo en los diarios del interior, donde ustedes bien saben que quizás de alguna manera hay momentos en que los mercados publicitarios son tan pobres, o la torta publicitaria es tan pobre, que el inventario o las impresiones que uno pierde por cerrar más el sitio en realidad no son tantas como para dar vuelta la ecuación. Y un tema fundamental en que estamos trabajando e insistiendo muchísimo es trabajar mucho sobre la experiencia de usuario, ¿sí? Que tiene que ser atendida y cuidada en todas las plataformas todo el tiempo. Un error muy común que cometemos todos y que está también en amplio debate es que casi todos nos concentramos todo el tiempo cuando pensamos en nuestro producto, mucho más en el desktop que en el móvil. Ahora el 75% de nuestras visitas están viniendo por el móvil y a veces más. Cuando pensamos en rediseñar nuestros sitios, estamos pensando en el desktop. Y esto me hace acordar mucho a esas encerronas que hemos tenido históricamente en pensar o razonar más en lo que nos gustaría, o razonar más en lo que nosotros vemos en forma inmediata que en lo que realmente ocurre. Con todo lo que nos está pasando, creo que también tenemos algunas ventajas y algunas situaciones como con viento en contra, ¿no? Una que todos también les va a sonar familiar es que nuestras estructuras y nuestros convenios laborales son del año, digamos, son vetustos, no tienen absolutamente nada que ver con la realidad que estamos enfrentando en estos días. Y bueno, el condimento de los últimos días fue la ley de teletrabajo, que bueno, el gobierno, como suele ocurrir, se mete donde nadie lo llama, y complicó una herramienta de trabajo que en nuestro caso en particular, gracias a la pandemia, estamos aplicando hoy con más del 75% de la gente trabajando desde las casas, y nadie se quejaba, a todo el mundo le parecía una herramienta fenomenal, y ahora aparece el gobierno a regular esta situación y nos puede complicar de alguna manera la operación. Otro tema que es algo muy particular de la Argentina y de nuestras provincias es el entorno recesivo que vivimos, o sea que todos estos cambios que exigen un enorme esfuerzo lo tenemos que hacer en un entorno sumamente recesivo. Y para el proyecto de suscripción es la inflación. O sea, la inflación es un problema. Ya hablamos de lo difícil que fue para nosotros y que sigue siendo generar una estructura de precios adecuada y correcta. La inflación misma, esa estructura de precios, te la puede voltear de un plumazo, ¿no? Si uno hace una promoción a muy largo plazo, esa promoción la tiene que ir teniendo en cuenta de cuánto va a impactar la inflación y al final cuántos pesos al final del día te quedan en el bolsillo. Y un problema también, insisto, que puede ser familiar para muchos de ustedes, porque creo que la gran mayoría de los diarios del interior siguen perteneciendo a empresas familiares, y aunque así no sea, no deja de ser cierto que el umbral de paciencia del accionista en este momento tan difícil está bajo. Tenemos, en nuestros casos, empresas familiares muy atomizadas, con muchos accionistas, acostumbrados a índices de rentabilidad muy altos, a unos EBITDA que quizás no existían en otro tipo de actividad. Bueno, ese umbral de paciencia
hay que trabajarlo, hay que hacer docencia con el accionista y tiene que entender que el negocio cambió, que el negocio es otro, que hay que ir dando un vuelco y que ese vuelco cuesta inversión, que ese vuelco cuesta esfuerzo y que ese vuelco, vuelvo a decir, cuesta muchísima, muchísima paciencia. ¿Y qué tenemos a favor? Que es muy importante. Yo creo que la cultura de pago está cambiando y está cambiando en serio, y es una de las cosas que estamos experimentando, al menos nosotros particularmente en Tucumán. Creo que la resistencia que había antes ya no está existiendo tanto, la gente le cuesta, le lleva su tiempo, chocar mucho contra el muro, y demás, pero a la larga empieza a valorar lo que nosotros hacemos y creo que hay cada vez más gente dispuesta a pagar por lo que hacemos. Por supuesto que esto nos hace plantear, si nos retrotraemos al inicio de la web y quizás con la experiencia que tuvo el país, que quien se lanzó a hacer suscripciones de entrada y fracasó, quizás sea contrafáctico hoy pensar que deberíamos haberlo hecho mucho antes. Hay que pensar para adelante y creer en serio y apostar a que eso cambie. No solamente esperar a que esa cultura cambie, sino también explicarla. Cuando digo explicarla, nosotros tenemos una experiencia muy reciente que fue con la pandemia. Tuvimos un momento de mucha agresividad por parte de muchos lectores que se quejaban, que chocaban con el muro. No es que nosotros no hayamos abierto el sitio en medio de la pandemia, sino que lo abrimos quizás no tan generosamente como otros diarios. Lo abrimos solo en las notas que tenían que ver con el COVID de servicio. Pero sí cerramos, por ejemplo, una historia. Si había una chica tucumana varada en el aeropuerto de Lima que no podía regresar, esa historia era cerrada. Bueno, la gente que estaba en una ansiedad por consumir información muy alta empezó a insultarnos por vía de los comentarios, diciendo que cómo era posible que quisiéramos lucrar con la pandemia, etcétera, etcétera. Ahí se cargó al hombro nuestra cabeza de redacción, se cargó al hombro la situación, empezó a explicar él personalmente, comentario por comentario, y contestarle con muchísima paciencia a los lectores, y en un par de días, con esa explicación, la tensión y la agresividad empezó a bajar. Hoy casi nadie se plantea o nos dice algo al respecto como fue hace unos meses. La segunda cuestión a favor que tenemos, muy importante, es la fortaleza de nuestras marcas. Creo que es uno de los principales activos que tenemos, que a veces no terminamos de valorar por completo, y gracias a esas marcas tan fuertes es que podemos incursionar en otras aventuras, como en el caso nuestro fue la televisión, que son marcas de calidad, marcas de confianza, marcas creíbles, que la gente sigue valorando muchísimo. Y después está el tema de la riqueza de los datos. Nosotros nos olvidamos de hace, qué sé yo, una década atrás o más, no sabíamos a quién le vendíamos un diario, no sabíamos de su domicilio, no sabíamos qué edad tenía, no sabíamos qué sexo, no sabíamos qué consumía, no sabíamos con qué tarjeta pagaba. No sabíamos nada de nuestros lectores. Quien tenía todo el monopolio de esa información, y era apenas el domicilio y el nombre, era el canillita. Pero nosotros no sabíamos nada y quizás hasta ni siquiera nos preocupábamos por saber. Yo creo que es una enorme herramienta que hoy tenemos y que no teníamos, y que es una herramienta a la que tenemos que apostar con fuerza para desarrollar cada vez más. Me refiero a cómo usar esos datos. Y ahí hago un pequeño paréntesis. Cuando se generan los datos es muy importante pensar en qué datos genero y para qué y con quién los comparto, ¿sí? También hemos caído en algunos vicios dentro de los diarios en generar muchísimos datos, compartírselo a la redacción, que la redacción dentro del medio de su locura quizás ni les presta atención ni los mira. Entonces, genero datos, pero también cuando los genero tengo que ir chequeando que esos datos la gente los use y sirvan. Si no, genero todo un enorme esfuerzo para nada. Bueno, acá los más viejos que están conectados al panel van a conocer más estos logos que los más jóvenes, pero antes en un domicilio medio se pagaban solamente prácticamente 4 facturas. La de la electricidad, la del teléfono, quien lo tenía, la del gas y la de canillita. Bueno, ahora a los domicilios llegan todas estas facturas. Llega la factura, además del gas, la televisión, el teléfono, etcétera, etcétera, llega la de internet, llega la de las suscripciones, llega la de las suscripciones de streaming y llega la de los juegos. Y muchas otras más. O sea que
hay que entender que con eso hay que competir cada vez con un bolsillo más escaso. Y a mí me gustó una frase del otro día de Guillermo Oliveto, que escribe en La Nación sobre consumo, es una persona que, si no me equivoco, también alguna vez estuvo en algún foro de ADEPA, que yo respeto mucho en cuanto a sus análisis de consumo, y dijo algo muy cierto para lo que se viene después de la pandemia, ¿no? Dijo que vamos a una demanda cada vez más selectiva, y todo peleará contra todo por un bolsillo tan acotado como reflexivo. En la revancha de la vida post-cuarentena y post-vacuna, el deseo le ganará al miedo, pero la restricción condicionará el deseo. O sea que tenemos que estar preparados para que nuestros productos sean apetecibles, sean competitivos y puedan de alguna manera perforar ese bolsillo por el que tantos otros productos quieren ingresar. No sé cuánto tiempo me queda. ¿El tiempo, Luis, todavía no? Sí, estamos menos cuarto, así que si querés, quedan 3 o 4 slides, tenemos 5 minutitos más si querés ante las preguntas, que tengo varias. Bueno, no sé, esto ya es más parte de un agregado final, pero bueno, además de todo lo que les conté que hacemos, empezamos, y también eso fue producto de la pandemia, empezamos a generar productos, ciclos de conferencias que antes los hacíamos presenciales, empezamos a generar ciclos de conferencias, presentaciones de libros y demás, con un sponsor que nos colabora para presentar libros vía nuestra web, donde la gente va, se conecta en vivo y escucha a la panelista hacer su presentación. También hicimos algo muy interesante, que fue un concurso, que esto tiene que ver un poco con el engagement, un concurso que lo titulamos Creando en Casa, aprovechando el encierro de la gente. Lo que hicimos fue generar concursos de cuentos, concursos de videos, concursos de música, concursos de cocina, de muchísimas actividades, donde la gente se tuvo que registrar para participar. Esa gente que participó, después sus creaciones fueron publicadas y sometidas a la votación tanto del público como de un jurado, y eso provocó una millonada de compartidas y interacciones, porque los participantes buscaban de alguna manera que la familia, los conocidos, los amigos, etcétera, votaran a favor de su propuesta. Hicimos el primero durante el momento más duro de la pandemia, y después hicimos un segundo que también funcionó muy bien, y ya estamos planificando el tercero. Bueno, esto muestra un poco... Y esto final, que no tiene nada que ver con lo que les conté, tiene que ver un poco con lo que terminó diciendo al final de su presentación anterior Gabriel. Bueno, y si no alcanza con todo lo que estamos haciendo, ¿qué más podemos hacer? Y bueno, podemos hacer quizás también otros negocios apalancados sobre la marca y sobre nuestra credibilidad. Y nosotros nos animamos a hacer 3 proyectos inmobiliarios muy ambiciosos. Uno fue un edificio de 16 pisos en Barrio Norte, que fue nuestra primera experiencia. Nos fue muy bien. Después hicimos un complejo de 8 torres en el principal barrio ABC1 de Yerbabuena, y después hicimos un country. Todos esos proyectos inmobiliarios los hicimos en una asociación con un desarrollador y con los propietarios de los terrenos. Y fueron los 3 muy, muy exitosos, generaron un nivel de ingresos muy alto para la Gaceta, que nos permitió de alguna manera mantener los índices de rentabilidad históricos, y me generó una presión adicional a mí, porque ahora los accionistas quieren hacer más de este tipo de negocios. Así que lo que quiero decir es que apalancados en la marca, apalancados en la confianza, también es posible incursionar en algunos rubros que poco tienen que ver quizás directamente con nuestra actividad. Bueno, acá también. José. Gracias por escucharme. No. Excelente presentación, y realmente este último slide muestra también la capacidad de diversificar y de reinventarse. Así que es brillante. Si te parece, arranco con una pregunta que... Ahí está, perfecto. Te iba a pedir justo eso. Me acordé. Hay una pregunta que se repite, que tiene que ver con... felicidades, ayer te lo dije y hoy me olvidé. Feliz cumpleaños a la Gaceta de Tucumán, 108 años. Gracias. Vamos por muchos más. Así que sí, por muchos más.
Hace más de 20 años que estás en la Gaceta, y varias personas me preguntan, ¿cuándo fue que aceleraste este proceso de reconversión? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Y cómo fue el trabajo de comunicación y de aceptación interna? Bueno, nosotros, como yo les mostré en los primeros gráficos, teníamos una especie de problema, de lindo problema, que era que en realidad nosotros, a diferencia de otros diarios, habíamos logrado mantener unos niveles de circulación bastante importantes, entonces no estábamos sufriendo la crisis en la envergadura que lo estaban sufriendo los demás. Y eso sirvió en alguna medida como una ventaja, pero al mismo tiempo fue una desventaja que nos hizo quizás empezar a pesar más tarde en algunas soluciones. Y en ese sentido, yo siento que, por ejemplo, el proyecto de suscripciones digitales, a raíz de los resultados que estamos teniendo, no teníamos que haber empezado quizás 2 años antes, ¿sí? No creíamos en nosotros, no creíamos... Nos pasaba algo que nos pasa a todos, que es un tema que creo que algunas veces yo lo he mencionado con algunos colegas, es el tema de la autoestima. O sea, nos han metido tanto en la cabeza que participamos de una industria que no sirve, que una industria vetusta, que no va más. Bueno, el dueño de la compañía para que yo trabajaba antes, cuando me fui a la Gaceta, me dice, te vas a una industria que se muere, y me lo dice hace 23 años. Y digamos, incorporamos tanto ese concepto de que no hay salida y que no podemos y tenemos la autoestima tan baja, que eso nos pasa también y empezamos a descreer de la fortaleza de nuestro producto. Entonces empezamos a decir, no, ¿quién nos va a pagar por nuestro producto? ¿Por qué lo van a hacer? Nosotros no valemos, la información está en todos lados. Es cierto que la información está en todos lados, pero está en todos lados la información hiperlocal de Tucumán, bien analizada, bien chequeada, hecha profesionalmente como lo hace la Gaceta. ¿Pasa eso en Mendoza como lo hace Los Andes? ¿Pasa eso en Córdoba como lo hace La Voz del Interior? ¿Pasa eso en cada una de las plazas de los que están acá presentes? Y bueno, eso es lo que tenemos que empezar a valorar y a confiar. Bueno, eso es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de este tiempo, que yo insisto, creo que llegamos tarde. Pero la pregunta, no sé si me fui por las ramas, pero la pregunta era quizás cómo lo hicimos o cómo convencimos al equipo de hacerlo. ¿Cómo se aceptó internamente? Digamos, y seguramente debe haber cambios o incorporaciones, porque también hay otra pregunta vinculada a cómo tenés hoy conformado el equipo y cómo incorporaste una estrategia de redes cuando mucha gente... Un poco lo mencioné en los slides, que tiene que ver con armar equipos transversales, pero antes que eso, cuando bajábamos las ideas, era que la gente compre la idea primero y que la incorporen como propia. Bien. Y la suban de abajo hacia arriba. Eso yo creo que es, Luis, clave. Sí. En estos momentos, imponer proyectos a gente que no está convencida, ya que los proyectos además son extremadamente inciertos sobre sus resultados, y encima lo haces con gente no convencida, al primer traspié, a la primera duda, bajan todos los brazos y las cosas no funcionan. En cambio, cuando ellos son parte del proyecto, nosotros tenemos un grupo de chat que estamos chateando a las 3 de la mañana, festejando que entró una suscripción. O sea, nos levantamos todos y lo primero que hacemos es tomar de la mesa de luz el celular y ver cuántas suscripciones arrancamos la mañana. Absolutamente, ¿sí? Es así. Sí. Y eso te va a pasar a vos, que creo que estás empezando. Sí, ayer mismo. Con respecto a la televisión, también teníamos enormes dudas. Vos pensás que del equipo que trabaja en televisión, solamente una conductora fue traída del ambiente de la televisión. El resto salió todo de nuestro propio equipo de redacción. Gente acostumbrada al papel, que se sumó al proyecto con muchísimo entusiasmo, y hoy hacen un muy buen producto que no soñamos con que sea tan bueno, y va mejorando día a día. Y otra cosa importante que quizás no la dije, para que también todos los que integramos los medianos lo incorporemos, es que a veces nos asustamos, pensamos que este tipo de productos te requieren una enorme inversión. La verdad que con la tecnología que hay hoy y con las posibilidades que hay, no son inversiones tan importantes como pensábamos. ¿Sí? Nosotros hasta el diseño del estudio, lo hicimos con gente de adentro de la Gaceta. Espectacular.
Bueno, eso da también lo que es la pasión que tiene la compañía, digamos, que es lo que tenés que ir generando, digamos, ¿verdad? Lo que acabas Sí. de mostrar vos, ese proceso de reconversión interno, seguramente lo viviste vos también, por 23 años de compañía, pasaste toda la época de los 90, la crisis del 2001, y después todo lo que vino después, y a cómo estamos hoy, que es difícil, digamos, seguir estando arriba del ring, pasando, digamos, cada uno de los rounds en los que tenés que estar para que tengamos la relevancia, la permanencia, y la sustentabilidad, como bien decías, que lo exige el accionista. Qué bien que estábamos cuando pensamos que estábamos mal, ¿no? Es buena, es muy buena esa. Mira, después hay otra pregunta acá que tiene que ver con cómo vivieron ustedes los combos de la suscripción del papel más el club cuando pasaron a la suscripción digital, digamos. Si se sentía mucho ese sufrimiento de que la gente te cambie del digital al papel, y cuánto podía ser, si se puede dar, digamos, la cantidad de suscripciones que te fueron cambiando de una suscripción papel más tarjeta a una suscripción digital más tarjeta. Nosotros cuando armamos la estructura de precio, y creo que lo dije, que es una estructura de precio que está en permanente revisión porque no estamos seguros de nada, armamos una estructura de precio justamente buscando no canibalizar al tipo que pagaba el diario papel los 7 días. Sí. Bueno, en este caso el tipo gasta X cantidad de pesos por mes. Bueno, si quiere suscribir al digital con club, tiene que pagar un precio que sea parecido a lo que es la suscripción. En el caso de la suscripción de los 7 días, en realidad nosotros le damos el acceso gratis porque compra el diario 7 días. Pero en el caso de la suscripción de 2 o 3 veces por semana, que paga menos, que nosotros le hacemos un precio para contar con acceso al club que iguala las dos opciones, entonces para que no tenga esa migración. Bien. Al principio tuvimos mucho miedo porque dijimos, bueno, esto va a ser una traba para que el club genere nuevos suscriptores, y la verdad es que no es así. Nosotros estamos cada vez más convencidos que el tipo que hoy lee papel, ya sea por el club o ya sea porque compra papel, porque le gusta el papel, no va a cambiar su suscripción, no va a abandonar el papel porque aparezca este producto. Me parece que son dos públicos absolutamente distintos. Puede haber en algún momento un cruce, pero en nuestro caso está siendo bastante poco. Lo que sí, en nuestra estructura, entre nuestros 14.000 suscriptores, Sí. el 6% hoy viene ya del papel. O sea, hay algunos que compran en los 7 días de la semana y tienen el acceso gratis, y algunos que compran menos días de la semana que pagan un importe, pero digamos, siguen teniendo las dos cosas, ¿no? Hoy tenés un porcentaje de conversión interesante, del 3,9% sobre 360.000 usuarios registrados, digamos. ¿En qué tiempo generaste esos 360.000 usuarios registrados? Nosotros empezamos a registrar en el 2017. Sí. Otra cosa que hicimos tarde, ¿sí? Yo creo que deberíamos haber empezado mucho antes. Antes que generar esos registros tuvimos que depurar porque había mucho dato trucho, mucho, qué sé yo. Hubo que acomodar muchísimo todo para poder hacer registros genuinos y estar convencidos que esos registrados son y esos registrados son, Tucumán tiene, corregime, 1.600.000 habitantes, ¿verdad? Sí, 700. Con lo cual, 1.700.000, con lo cual tenés más del 20%, digamos, de lo que es la población registrada. Es muchísimo, me parece. Realmente es un éxito. Felicitaciones. Y me queda otra más, que es cómo llevaste adelante dos puntos que se preguntan fundamentales. Uno es, a un club de beneficios le cobras un fee de ingreso y a su vez el tipo tiene que pautar, además de darte un descuento. Y por otro lado es ese cierre de lo que tenemos muchos medios regionales, que es mucha historia, el cierre del archivo para que sea solamente exclusivo para los suscriptores. Sí. El tema del club fue también, en el momento fue un debate muy fuerte, porque nosotros cuando lo lanzamos, uno de los temores era, por ejemplo, que un supermercado que tenía el beneficio de empezar a hacer la publicidad de sus productos a través del club y no a través de las páginas dominicales o
en nuestro caso es más los viernes que los domingos, de las ofertas de la semana. Y nosotros lo que hicimos primero es, si un supermercado participa del club, paga un fee de ingreso bajo, y después de pagar el fee de ingreso bajo, eso es por única vez, lo que hace es hacer publicidad solamente de las ofertas vinculadas al club. O sea, no puede, porque viene la Navidad, hacer una oferta, qué sé yo, ofertas navideñas que no tienen nada que ver con el club, y tener esa publicidad gratis. O sea que toda la publicidad que haga el supermercado va a ser siempre vinculada a las ofertas que tienen que ver con el club. Lo mismo hacemos para una ropa, lo mismo hacemos para un restaurante, lo mismo hacemos para una casa de electrodomésticos, o lo mismo hacemos para los cines, etcétera, etcétera. El tema del fin de ingreso fue una fuente de recaudación interesante, y como lo hicimos de entrada y como los comercios de Tucumán no conocían otra alternativa, no nos costó tanto imponerlo. Sí nos pasó con los supermercados que nos decían, che, en otras plazas no me pasa esto porque me lo haces así, yo te voy a dar el beneficio del club, pero si me das más publicidad. Y nosotros, bueno, fue toda una discusión que logramos mantenerla. En algunos casos hemos perdido la posibilidad de contar con ese supermercado porque no acepta ese tipo de imposición, pero después cuando ve que el otro supermercado le va muy bien con el club, te llaman de vuelta y empiezan es un llamador. Bien. Una que nos muestra el estado en que estamos. Horacio me pregunta si vos ves en un futuro próximo que tengamos que dejar de salir los 7 días de la semana y estar saliendo 2 o 3 días por semana. ¿Cuál es tu opinión, digamos, dada tu experiencia? Y yo creo que no hay un modelo único para eso. Creo que la primera experiencia de los diarios Colegas y Amigos fue el de la Nueva Provincia. Pero en realidad eso va a depender de la realidad de cada medio. Cuando un medio llegue a tener un martes, un nivel de circulación que le termina siendo muy negativo en sus costos, tener una planta funcionando para hacer muy pocos ejemplares, que la ecuación no cierra, quizás deba replantearse eso, y que creo que por ahí debe haber pasado la decisión de la Nueva Provincia. En el caso nuestro, no lo vemos en el corto plazo que eso pueda ocurrir. Y además está el famoso tema de la relevancia, ¿no? O sea, de desaparecer un día de la semana puede ser algo muy fuerte en nuestras plazas, que un medio de la envergadura como alguno de nosotros diga, che, hoy no participo de la discusión de la agenda a través del papel. Que no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos sigue pasando que a veces las mayores presiones o los mayores disgustos con el poder, tanto político como económico, vienen por una publicación en el papel y no tanto por la web. Así es, la tapa es la que manda, como decís vos, a las 5:30, 6 de la mañana, a veces que recibís un llamado, ¿por qué tal o cual tema la tapa? Me queda una última, si no me entró ninguna otra pregunta más, José, que tiene que ver con, tenemos cada vez compañías más chicas a nivel de estructura, cada vez más flexibles, y que tenemos que, como bien lo decías vos, que la gente reinventarse y aprender nuevos trabajos, nuevos procesos, nuevas rutinas, hábitos. La apertura de los comentarios. Recién decías justamente, me quedó grabado, que alguien de un alto nivel contestaba comentario por comentario, digamos. ¿Esa moderación la tenías tercerizada, tenés un equipo propio para eso, o es gente, como decías, que estás hasta las 3 de la mañana en un grupo de chat y se va metiendo cada uno a moderarlo, llamémoslo? Nosotros lo primero que hicimos, que fue algo bastante audaz, creo yo, que fue eliminar la posibilidad de que alguien pueda comentar con un nick. ¿Sí? O sea que vos para comentar tenés que estar registrado, no tenés que ser suscriptor, tenés que estar registrado y tenés que tener un número de documento y un nombre real. Eso lo que produjo de alguna manera fue una enorme depuración de trolls y de esa, a veces, letrina que significa la discusión pública dentro de los comentarios. Esa fue la primera medida. Y para la otra pregunta era... Digamos, ¿cómo lo tenés armado del equipo que modera? Y la moderación, antes teníamos un equipo de moderación que era bastante desgastante porque te sumía gente dedicada a eso y demás. Y hoy lo hacemos en forma, compramos un servicio muy económico que te hace una moderación electrónica y que funciona bastante bien, prácticamente no hay problemas.
Y cuando hay problemas es cuando aparece nuestra gente a intervenir en la discusión. Que esta idea, esta de la pandemia, porque fue lo más fuerte, lo de la pandemia fue realmente fuerte, nosotros hasta creemos que había gente que lo hacía en forma genuina y gente que lo hacía en forma tan inocente. Y ahí fue la iniciativa de la redacción, del jefe de redacción, que fue el que tomó la decisión de decir, vamos a salir a contestar, vamos a explicar y vamos a bajar un poco la espuma, y realmente lo logró y muy bien. Pero te vuelvo a decir, hoy no hay un equipo de moderación dedicado a esto. Pero sí el tema de evitar los nick es un tema interesante. Y nos estamos planteando, todavía no nos animamos a hacer, de quizás empezar a cerrar los comentarios solo para suscriptores. Y el suscriptor que comenta, o sea, hoy puede comentar el suscriptor como él, obviamente como él no. Pero el suscriptor que comenta, cuando aparece su nombre, le aparece un sellito de suscriptor al lado. Ah, ok, ¿sí? Como validado. Como una distinción. Bien. Acá tengo dos preguntas, serían, pero rapidísimo. Si es viable que digas quién es el servicio de moderación que contrataron. Keepcom se llama, creo. Keepcom. Ok, bien. Bueno, después lo compartimos con la gente que pregunta. Es muy económico. Bien. Bueno, creo que estamos. A ver, acá tengo una última, que es, ¿qué número de redactores totales tiene la redacción digital? La digital, bueno, justamente nosotros estamos en un enorme proceso, así como comentaba, que nosotros pensamos los diseños y los pensamos todos en función del desktop y no del móvil, y eso es un error, quizás. Lo mismo, nuestras redacciones están diseñadas en ser papel céntrica, ¿no? Y nosotros estamos en un enorme proceso de cambio en empezar a ser quizás digital céntrico por un lado, y por otro lado, obviamente sin abandonar el papel por todo lo que dije antes, o sea, ¿no? Todo esto hay que hacerlo cuidando obviamente la principal fuente de ingresos. Estamos concentrados en ser digital céntricos y al mismo tiempo generando dentro de las mismas organizaciones equipos multiplataformas, ¿sí? Que tienen un coordinador, ese coordinador se sienta a la mañana y dice, che, hoy vamos a andar fuerte con el tema del, insisto, el cura asesinado. Entonces vos vas a hacer esta cobertura televisiva, vos vas a hacer esto en el papel, vos vas a hacer esto en la web, lo vamos a compartir de esta manera y vos te vas a ocupar de hacerlo reflejar en las redes. Así que nosotros que antes teníamos un plantel en el digital de solamente 12 periodistas, hoy estamos metiendo la carga y tratando de volcar muchos más periodistas al digital que al papel. Al papel lo estábamos llevando a un contenido de mucho más análisis, de mucho más profundidad y ya menos hechos, menos break news. Y eso nos está haciendo invertir las cantidades, ¿no? Poner más gente en el digital que en el papel. En el papel. En la televisión tenemos 12 personas, me están pidiendo 7 más y todavía no está aprobado, pero son 12. Y no sé qué más. Bueno, y otra cosa importante que les hablé del archivo. Todos nuestros archivos estamos acostumbrados en su momento a hacer, unas personas que muchísimo esfuerzo cortaban con una tijerita papel, lo ponían en un sobre, lo indizaban, de ahí pasamos ¿cómo se llama? A la digitalización, y de la digitalización. Ahora lo que estamos tratando de generar es que esas personas no sean solamente gente que guarda información, que sea gente que genere contenido a partir del archivo. ¿Sí? Y esa generación de contenido te hace hacer cosas que a nosotros nos están rindiendo más, como historias policiales, por ejemplo, que están rindiendo muchísimo, que es tomar un periodista de policía y decir, che, acá tenés la historia del asesinato hace 15 años de fulano de tal. Y entonces se hacen 3 notas, se pone primera parte, segunda parte, tercera parte, y se hace una historia que dura 3 días, que se reflejan las 3 plataformas, y que de alguna manera son acciones que salen del propio archivo. Con esa producción de archivo, también nos hemos animado, como te había dicho antes, a cerrar el archivo solamente para suscripciones, porque hay muchas, qué sé yo, entidades públicas, universidades y demás, que tenían como costumbre venir a la Gaceta, sentarse ahí, pedir millonada de información, retirarse con un enorme sobre o carpeta y no dejar un peso en el diario. Bueno, todo eso ahora, de alguna manera, querés acceder al archivo, bueno, tenés que pagar por eso.
Bueno, nos pasamos de la hora, lo voy a dejar a Andrés para cerrar. Gracias, José, un placer estar acá con vos y escucharte. Será hasta cualquier momento, y lo dejo a Andrés para el cierre de la presentación. Gracias a vos, Luis. Muchísimas gracias, Luis. Por supuesto, José, fue un lujo como cierre. Creo que alguien lo comentó recién en el chat. Fue un lujo como cierre de este curso, de este primer curso de monetización y suscripciones, que forma parte del programa Evolución 2020. Les recuerdo que tuvimos a Pepe Cerezo al comienzo de este curso, después tuvimos a Esther Alonso del diario.es, a Javier Kravietz de Clarín, a Guilherme Rabach de Perfil Brasil, y bueno, el cierre de hoy con Gabriel Dantur de La Nación y José Pochat. Todo ese material, las exposiciones y las presentaciones de cada uno de los speakers, está todo volcado en la página de ADEPA, así que lo pueden encontrar ahí. Si no lo encuentran, nos avisan, pero creo que fácilmente lo pueden encontrar. También agradecerle a Daniel Desein, a Diego Andera y a Luis García, que fueron nuestros 3 moderadores o coordinadores en este primer ciclo, y avisarles una vez más que, ahí les voy a compartir la pantalla para mostrarles, que en la semana que viene ya estamos comenzando con el curso 2 de desarrollo de audiencias. Vamos a tener 3 días de clases con Sergio Sicheri, con Maxi De Rito, con María Noel Scanarotti, con Fernanda Bravia y con Marina Trevisan y con Fernando Duclos. Ahí van a poder ver el contenido de cada uno de estos cursos. Si no recibieron el link para inscribirse, lo van a poder encontrar en el chat de este encuentro y también en la página de ADEPA. Así que bueno, es el cierre de este primer curso. Nos vemos la semana que viene con el curso de desarrollo de audiencias. Están todos invitados a participar. Feliz aniversario para la Gaceta. Me prendo por el lado de ADEPA para saludar a la Gaceta por su 108 aniversario, y también felicitar a Luis García y al equipo de los Andes, que ayer hizo el lanzamiento de la estrategia de suscripción. Así que bueno, nos vemos la semana que viene en el curso de desarrollo de audiencias. Una vez más, gracias a todos por participar. Hasta pronto.